Hola niños y niñas melos, les doy la bienvenida de nuevo a nuestra clase de Antioquia es Mágica y como les había mencionado, hoy vamos a tener un viaje a 3 subregiones de nuestro departamento, 3 subregiones mágicas con unos municipios cargados de muchísimos tesoros que vamos a explorar y aprender. Estas subregiones son el Urabá, el Bajo Cauca y el Magdalena Medio. Para esto tenemos la meta de identificar esas subregiones y vamos a mirar su diversidad, sus culturas, sus prácticas económicas, qué es lo que hacen allí, pero también su riqueza natural, su ubicación y esos municipios que las componen y que hacen que sean unas subregiones cargadas de muchísima riqueza. Acá en nuestro mapa podemos ver la ubicación de estas 3 subregiones y nos vamos a dar cuenta que en esa división territorial las 3 están ubicadas como en los límites, en las periferias, no como tal en la parte del centro del departamento. Y esto hace que allí se den también unos procesos muy interesantes porque vamos a ver que tiene mucha relación con los ríos, con el mar y con esos límites que tiene, con la relación que tiene con otros departamentos que están a nuestro alrededor y que también van a permear nuestra cultura y nuestras riquezas. Pero también se da por esa división administrativa, por esos planes estratégicos subregionales. El departamento se divide en estas 9 subregiones para que a nivel administrativo se puedan también integrar, manejar y hacer diferentes planes que tienen que ver con las necesidades que se dan allí, en cada territorio. Pero también porque estos territorios tienen unas características geográficas comunes. Por ejemplo, en la subregión del Magdalena Medio encontramos que su característica común es que está atravesado por este río, por el río Magdalena. Entonces por eso pertenecen a una misma subregión. El Bajo Cauca, porque allí es la parte donde el río Cauca ya sale de nuestro departamento. Y el Urabá, que es la parte donde encontramos nuestro mar y donde también se dan unos procesos geográficos muy interesantes, muy similares. Entonces nos vamos a dar cuenta que estas 3 subregiones, si bien son diferentes, están alejadas la una de la otra, tienen unas características diversas, pero también unas similitudes que vamos a ir encontrando y explorando a lo largo de la clase. Nos vamos entonces para la subregión del Urabá antioqueño. De esta subregión ya hemos hablado algunas cositas, como por ejemplo de la parte que tiene que ver con el mar y los procesos que se dan allí y también con los volcanes de lodo. Pero hoy les quiero contar acerca de los municipios que la integran. Entonces está ubicada en esta zona que es la que está subrayada de verde y vemos por acá abajito que también hay otra zonita subrayada. Y en esta parte no hay mar, pero también pertenece a esa subregión del Urabá, que son los municipios de Munindo y Vigía del Fuerte. Entonces tenemos a Arboletes, Turbo, Necoclí, San Juan de Urabá, San Pedro de Urabá, Apartadó, Carepa, Chigorodó y Mutatá, que están en esa parte hacia el norte. Acá podemos ver los municipios ubicados en nuestro mapa para que ubiquemos un poco dónde queda cada uno y así nos vamos dando cuenta qué procesos se pueden dar allí. Y nos vamos a dar cuenta que en esa zona norte, integrada por San Juan de Urabá, Arboletes, Necoclí y San Pedro de Urabá, es donde está la mayor presencia de ese mar del que hemos hablado y también de los volcanes de lodo. Pero después está esa zona centro en donde encontramos unos bosques, unas llanuras, unas prácticas de agricultura, por ejemplo con la industria bananera, y encontramos la zona hacia el sur del Urabá, que es esa zona del Atrato Medio. ¿Por qué? Porque está atravesada por el río Atrato, que compartimos también con el departamento del Chocó, y de hecho a estos municipios solo podemos acceder, llegar a ellos por medio del agua. También vamos a encontrar que en el Urabá hay mucha diversidad étnica y cultural. Esto se da porque allí hay muchísimas comunidades indígenas, de hecho está la mayor presencia de resguardos indígenas en nuestro departamento, pero también hay comunidades afrodescendientes, raizales, mestizas y hay allí toda una conversación cultural porque también llegan personas de esos departamentos que quedan cercanos. Entonces hay una mezcla entre esa cultura paisa, pero también costeña, pero también indígena, afrocolombiana y hace que toda esa subregión tenga esa gran diversidad étnica y cultural.
También es una subregión cargada de muchísima historia, porque es por esta subregión por donde llegaron diferentes personas a explorar nuestro departamento, porque llegaban por el mar y así podían adentrarse a todos estos territorios mágicos que tenemos. Entonces hay muchísima historia allí. También contarles que la economía se basa básicamente en la pesca, la ganadería, el turismo, porque muchas personas llegan allí a conocer esos lugares mágicos, pero también la agricultura de la yuca, del banano y también la explotación de madera. También porque sirve de comunicación, para comunicar nuestro departamento con otros países por medio del mar y también con otros departamentos. Hay una diversidad ambiental de la que ya hemos hablado también mucho y también hemos hablado de esas problemáticas que debemos tener en cuenta para su cuidado. Entender que así tú estés en un municipio que no quede en la subregión del Urabá, son problemáticas que debemos tener en cuenta para hacer esos compromisos para su cuidado, tales como la erosión costera o la contaminación o la deforestación. Todo esto también está en estos territorios mágicos, entonces debemos tenerlas súper en cuenta para poder cuidarlas y hacer que nuestro medio ambiente esté cada vez mejor. Acá podemos ver algunas imágenes de lo que es esa subregión del Urabá antioqueño. Entonces podemos ver los cultivos, la agricultura, la yuca, el banano, pero también está la ganadería, están los volcanes de lodo y la gastronomía, una diversidad gastronómica que tiene que ver con esa gastronomía del mar, de los peces, pero también acompañada de patacones porque hay muchos cultivos de plátanos, también que está atravesado por el río Atrato, este río tan importante, tan diverso, y que al estar ubicado en esa subregión que tiene mar, también encontramos unos ecosistemas coralinos que permiten también muchísima biodiversidad marina, que se alojen allí diferentes especies del mar y que hacen que nuestro territorio sea muy mágico. También esos peces que tenemos, que son completamente diferentes a los peces de río, las playas que podemos ir a visitar, pero también a cuidar, y diferentes bosques. Hemos hablado que allí encontramos el bosque seco tropical o el bosque húmedo tropical. Entonces podemos encontrar en algunos de estos municipios diferentes bosques que también son ricos, que también son diversos y que también son mágicos. Acá vamos a encontrar diferentes tesoros que tenemos en estos municipios. Hablamos de que Antioquia es mágica y Antioquia tiene 125 municipios. La subregión del Urabá la componen 11 municipios que están cargados de toda esta diversidad y de toda esta riqueza. Por ejemplo, en Turbo encontramos el Parque Nacional Natural Los Catíos, que es un parque que es patrimonio, que tiene diversidad de cascadas, de bosques y de riquezas. También están en Arboletes las playas, los volcanes de lodo. Tenemos por aquí en San Juan de Urabá también diferentes tesoros como el río, el mar, los manglares, que son ecosistemas tan importantes también para mantener diferentes especies y para mantener el recurso o el balance hídrico. Tenemos el río Rosado también en San Juan de Urabá, un río que también podemos ir a visitar. Y en Necoclí encontramos lo que son las playas, pero también la ciénaga, la marimonda. También hemos hablado aquí de las ciénagas, de esas fuentes de agua tan diversas y tan ricas. Y las playas que podemos visitar también. Y San Pedro de Urabá. Acá en esta imagen, por ejemplo, podemos ver el municipio y de lo que está rodeado, de esas llanuras, de esos bosques y de toda esa magia que tiene. Tenemos también la imagen de Apartadó y de Chigorodó, donde se puede ver esa división del municipio y lo que encontramos a su alrededor, pero también los ríos. En Mutatá también tenemos el río Bedo, miren este color verde tan lindo, tan mágico, y también encontramos diferentes cañones o diferentes cavernas donde podemos entrar y mirar qué es lo que sucede allí con los procesos de erosión de las rocas, cómo se empiezan a deformar y a formar unos paisajes completamente nuevos, diversos y muy bonitos. Acá encontramos también el municipio de Murindó,
En Carepa también encontramos el río Piedras Blancas y en Vigía del Fuerte, que como les dije es un municipio al que solo podemos acceder por medio del río, no tenemos una carretera que llegue hasta allá y eso lo hace también completamente único. Encontramos esa relación que tiene con el río, porque define también sus prácticas, su cultura y que goza de gran riqueza. Vamos ahora a la subregión del Bajo Cauca antioqueño. Aquí ya no encontramos entonces el mar, sino que nos vamos a relacionar con el río Cauca. Es esa parte que está aquí, color azul, muy al norte en nuestro departamento, en los límites con el departamento de Córdoba, que hace que también tenga una influencia de otros departamentos y de otras culturas. En este tenemos 6 municipios, que son Cáceres, Caucasia, El Bagre, Zaragoza, Nechí y Tarazá. En este municipio encontramos que tiene una relación con ese río Cauca que define sus prácticas, que los lleva también a esas prácticas económicas de la pesca, pero que también tiene ganadería, también tiene agricultura y también tiene muchísima minería. Tiene también una diversidad de bosques, de fuentes hídricas, de ríos, de lagos, de lagunas. Y aquí podemos ver la división que tiene, donde están ubicados cada uno de los municipios. Encontramos que son solo 6 municipios, por lo que son muy grandes, cargados de todas estas riquezas. Y que también va a tener unas problemáticas que ya hemos hablado también, enfocadas al río, pero enfocadas también a la práctica de la minería, que debemos tener muy en cuenta porque están con nosotros. Acá podemos ver entonces esas generalidades de nuestra subregión del Bajo Cauca, donde podemos ver esa práctica de la minería, que es minería principalmente de explotación del oro, pero también los peces y la pesca, los peces como el bagre, porque de hecho allí queda el municipio de El Bagre. También está la agricultura, por ejemplo, con el ñame, con el maíz. Por acá tenemos también la gastronomía relacionada con esa pesca en agua dulce y acompañada de otros ingredientes mágicos en esta subregión. Y nuestro río Cauca, que también baña diferentes municipios de nuestro departamento, que goza de gran biodiversidad y que ha permitido que podamos explorar al interior de nuestro departamento, navegarlo y hacer todas unas prácticas allí. Y también tenemos el oro, que como les dije, esta minería está enfocada principalmente a la explotación del oro, que es una práctica muy antigua, por lo que estos municipios también están cargados de muchísima historia. Acá podemos conocer algunos de los municipios que tiene la subregión del Bajo Cauca. Iniciamos con Cáceres. Acá podemos ver el municipio y vemos que al lado está el río. Lo mismo en esta imagen de acá, podemos ver que tiene esa relación que está ahí junto al río, por lo que el río siempre ha estado presente en los habitantes de este municipio. En Caucasia encontramos diversidad de fuentes hídricas, de ciénagas, de lagos, donde podemos ver que también hay mucha biodiversidad de fauna, de flora, de plantas acuáticas, pero que también lo bañan diferentes ríos y que también es un municipio que está al lado del río, que está conversando constantemente con él, que se están relacionando y que por eso obedece también su nombre del Bajo Cauca y Caucasia, como lo decía ahorita el profe Will. Acá podemos ver algunos tesoros del municipio de El Bagre, en el que encontramos el Salto El Perico. Ya hemos hablado también de los saltos, de las cascadas, de cómo el agua sigue su curso y cuando llega como a una montañita empieza a caer con mucha fuerza, formando esas formaciones tan lindas de agua. También está la cascada Las Claritas y está el municipio, en el que también podemos ver que está aquí pues las casitas, las personas habitándolo, pero también el río al lado del municipio. En el municipio de Nechí encontramos también una ciénaga o diferentes lagos, diferentes lagunas, formaciones de agua y el río Nechí, que sigue su curso también para desembocar en otros ríos y formar otras fuentes de agua. Son municipios que están bañados de este recurso hídrico, de aguas, de toda esta biodiversidad y también de toda esta historia y todas estas culturas. Aquí encontramos la
Cascada Las Piedras, en el municipio de Tarazá. También podemos ver el municipio y la relación que tiene con el río Tarazá, pero también con el río Cauca, de cómo se dan estas prácticas del oro. Allí también hay mucha minería. Y el municipio de Zaragoza, en el que nuevamente nos vamos dando cuenta de esa relación constante que tiene con el río, pero también que son municipios que tienen diferentes estilos de arquitectura, por ejemplo en la construcción. Acá podemos ver la iglesia, podemos ver el municipio, la división territorial que tienen, y que eso también nos llena de muchísimas riquezas, de todos esos parques que tienen estos municipios. Y nos vamos al Magdalena Medio, que es la subregión que está más al oriente en nuestro departamento, que está señalada de rojo acá en nuestro mapa, que está en límites con el departamento de Santander y que está bañada por el río Magdalena, del que también hemos hablado, que tiene gran importancia, no solo para nuestro departamento, sino también para nuestro país, porque fue allí donde pudieron navegarlo para descubrir nuevos territorios, para habitar nuevos territorios y para apropiarse de lo que hay allí en este río. Por eso es que las comunidades se asentaban en el río, y allí hay tantas prácticas culturales. También tiene gran influencia de diferentes poblaciones, de diferentes culturas que lo habitan y que lo conocen. Allí también encontramos 6 municipios, que son Puerto Berrío, Caracolí, Maceo, Puerto Triunfo, Puerto Nare y Yondó. Acá en esta subregión también fue muy importante la construcción del ferrocarril de Antioquia. Por esto también recibe, por ejemplo, Puerto Berrío. Su nombre lo recibe en honor a Pedro Justo Berrío, que fue el gran promotor de esta idea del ferrocarril. ¿Y qué es lo que permitía este ferrocarril? Que esta subregión, pero no solo la subregión, sino el río, conectara todo nuestro departamento con el resto del país y con el resto del mundo. Por eso es tan importante también tener en cuenta esa influencia que tiene el río en todas estas prácticas que son también económicas, culturales y políticas. Entonces es muy importante esa parte de la comunicación que ofrece el río para conocer otros lugares y para que nuestro departamento también salgan cosas de acá. Acá podemos ver en nuestro mapa que son 6 municipios que son grandes, que están ubicados acá en esta parte, y que encontramos pues ahí los nombres. Nos damos cuenta entonces que tiene influencia del río Magdalena, que da conexión con otros territorios y tiene una ubicación en el centro del país. Si bien está al oriente de nuestro departamento, si lo miramos a nivel nacional, está en el centro, lo que permite una ubicación muy estratégica que permite diferentes procesos. También contarles que se da la minería, pero no es una minería como en el Bajo Cauca, que es una minería de oro, sino que es una minería que tiene que ver con el carbón, con el petróleo, pero también con la extracción de diferentes rocas, de cuarzos, de mármoles, y eso también permite que se den diferentes formaciones allí. Formaciones geográficas, que ahorita las vamos a ver, pero entonces tener en cuenta esa gran diferencia con el Bajo Cauca, ya que no es del oro. Entonces vamos viendo que si bien es la misma práctica, se da con minerales diferentes, porque es una subregión diferente. Nos vamos dando cuenta de todas esas diversidades que tiene nuestro departamento. Y también se da la agricultura y la pesca de esos peces de río, que también son muy diferentes y que también permiten una amplia variedad de gastronomía, pero también se da ese comercio por la comunicación que permite el río Magdalena, y también se da la ganadería. Encontramos también esa riqueza hídrica, porque vamos a encontrar que tiene lagos, que tiene ciénagas, que tiene ríos, que tiene quebradas que bañan todos estos municipios y que son muy importantes. También que se dan esos cañones y esas cavernas por esas formaciones, por esas rocas que se encuentran allí, de las que hacen minería, pero que también se van transformando por la lluvia, por el agua, por los vientos, y que hace que el día de hoy tengamos ese tipo de formaciones. También que se dan esos bosques, el bosque húmedo, el bosque premontano, porque allá pues las montañas no son tan altas, y que se dé toda esa variedad de fauna y de flora. Y nuevamente tener en cuenta esas problemáticas que se pueden dar allí, para pensar también en esas soluciones y en esos compromisos que podemos hacer.
Tenemos aquí entonces algunas imágenes de lo que representa ese Magdalena Medio para nuestro departamento, iniciando con el río Magdalena, que está cargado también de música, de cultura, por ejemplo, de la cumbia. Está también la gastronomía del río, acompañada de muchos otros productos de la región, como el plátano, como diferentes verduras o frutas. Encontramos que hay diferentes cañones. Acá está el cañón Río Claro, que era lo que les mencionaba, que esas rocas se van como deformando, erosionando con el viento, con la lluvia, con el agua, y se hacen este tipo de formaciones que siguen en contacto con el agua y que se siguen transformando a lo largo del tiempo. Entonces se forman diferentes cañones que podemos ir a visitar. Está también esa parte de la minería de este mármol o de estos cuarzos, los peces y la pesca, que también se convierten en una práctica económica, pero también en una práctica muy ancestral que viene de hace muchísimos años y que podemos conocer, que tiene productos de la agricultura como el cacao y que de ahí sacan diferentes postres, diversidad gastronómica que también enriquece a nuestro departamento, y la ganadería. Vemos aquí entonces los diferentes municipios que tiene esta subregión del Magdalena Medio, estos 6 municipios, y toda esa diversidad y toda esa magia que tiene, todos esos tesoros que tiene en los municipios. Entonces está el municipio de Caracolí, con ese río y esas cavernas que les mencionaba. Entonces vemos el río con las rocas, pero también las cuevas deformadas. Vemos también su parque principal y el árbol de Caracolí, que de hecho de ahí viene su nombre, y es porque cuando las personas llegaron allí a habitar este lugar, vieron que había muchísimo de este árbol y que servía para la madera, para la construcción de sus casas, y que son árboles que permiten encerrar, como absorber la contaminación. Entonces juegan un papel muy importante en el ecosistema, pero que también ayudan, por ejemplo, a reducir los ruidos, o que también ayudan a esas construcciones, por ejemplo, de las casas. En el municipio de Maceo también encontramos esas cavernas que les mencionaba, que van a estar muy presentes en esta subregión del Magdalena Medio. Vemos estas formaciones de roca que tienen como unas puntas, unos picos que se van deformando al interior de esa caverna. Formaciones de roca que no solo están al interior, sino que las podemos ver en el exterior, como en la imagen que tenemos acá, de esas rocas, y también todos esos procesos que pueden posibilitar de cómo modifican el territorio, de cuál es la influencia que tiene que se formen estas cavernas con los animales que habitan allí, o con las plantas, o con el agua, y cómo todo esto también se empieza a relacionar y dar unos procesos completamente diferentes dentro de esta subregión. Y también está el Cerro Patiburrú, que, como hemos visto también, nuestro departamento tiene diferentes tipos de relieves que definen también diferentes prácticas culturales y que también nos llenan de muchísima riqueza, belleza y magia. En Puerto Berrío encontramos la Ciénaga Chiqueros, que se relaciona también con ese río Magdalena, porque es de allí donde sale el agua para poder formarla y que se quede ahí como encerradita, y que dentro de esta ciénaga se den también diferentes formaciones de plantas, pero también de biodiversidad de anfibios o de reptiles que habiten allí, pero también llegan las aves, hay diversidad de insectos. Vemos aquí el puente, que es el que comunica a nuestro departamento con el departamento de Santander, que es allí donde uno llega al municipio de Puerto Berrío, atravesando todo ese río Magdalena, ver allí los atardeceres y todos los procesos que se dan. Y el municipio, que como les decía, podemos ver el municipio, por acá atrás está este puente que les mencionaba, y está atravesado por todo ese río Magdalena. Y en Puerto Nare encontramos también esa relación que tiene con el río, pero también con la práctica de la pesca, de la navegación, de la comunicación y del comercio.
Aquí vemos a Puerto Triunfo, nuevamente esa relación constante que tiene con el río Magdalena. Aquí se da algo muy bonito y es que tienen el Centro de Protección y Conservación de la tortuga de río, porque reconocen esta especie como una especie autóctona de este río que habita allí, que vive allí y que está en peligro. Entonces crearon este centro para poder protegerla, entonces tener en cuenta que allí encontramos diversidad de anfibios, de reptiles, de insectos, de muchísimos animales y que también se están haciendo estrategias para su cuidado y que podemos conocer e implementar en otros lugares. También está la Reserva Natural del Río Claro. El Río Claro es un río hermoso con aguas muy cristalinas, también con estas formaciones de cavernas, de rocas y que goza también de gran belleza y biodiversidad. Y el municipio de Yondó, que es donde encontramos también la Laguna del Miedo. Como les decía, esta es una subregión bañada de muchísimos tipos de fuentes hídricas, también está la ciénaga, la represa, alrededor podemos ver que está rodeada de árboles, de bosque, de todos estos procesos geográficos que se dan en nuestro departamento y acá también el municipio como tal, también en relación constante con el agua, con el río, entonces vemos cómo este empieza a modificar y a definir qué se hace en cada municipio y qué posibilita, si posibilita la pesca, si posibilita la minería, si posibilita el turismo con todas estas riquezas que tiene. Aquí vemos las tres subregiones nuevamente de los colorcitos integradas y vamos viendo esos puntos en común, que son esa relación constante con el agua del río como el Atrato, el Cauca, el Magdalena, pero también el mar. Y también esa mezcla de culturas que encontramos en cada una de las subregiones. Entonces, la cultura ancestral indígena, pero también la afrocolombiana y la mestiza. Y también esas prácticas que tienen en común en cuanto a la economía, ya que en las tres encontramos que hay agricultura, que hay pesca, pero que también hay minería. Vemos también que hay diversidad de ecosistemas. Nos encontramos aquí con agua, río, mar, volcanes, bosque, montaña. Todo esto define estas tres subregiones a nuestro departamento, tienen esos puntos en común, pero que también son diferentes. No es lo mismo el bosque en la subregión del Urabá que en la subregión del Magdalena Medio. Entonces vemos también esa diversidad que tenemos, esas riquezas naturales y esa comunicación que posibilitan las tres subregiones con el departamento y con el país, ya que como les dije, están en las periferias, permiten conocer y transportar a otros lugares y también al interior de nuestro departamento. Entonces se unen todas esas culturas, todas esas prácticas y eso es lo que hace que sea tan interesante. Ahora vamos a ir al recreo, espero que sigan muy conectados para ahorita seguir hablando de estas tres subregiones. ¡Hey, niños melos y niñas melas! Antioquia es mágica. Saludo al Bajo Cauca, al Magdalena Medio antioqueño y al Urabá. Antioquia es mágica y bella, monte a monte y predio a predio, con su Urabá Bajo Cauca y su Magdalena Medio. El Urabá es un gran puerto que con el mundo conecta, permitiendo que el progreso avance en línea recta. El Bajo Cauca antioqueño es una zona sumida entre los cauces del agua, que es su gran fuente de vida. Y en el Magdalena Medio se tiene la minería, se observa la agricultura y hay mucha ganadería. 22 pueblos comprenden a estas tres subregiones que comparten su cultura, sus propósitos y acciones. Y regresamos para seguir hablando de nuestro departamento mágico y de estas tres subregiones mágicas, y para esto vamos a saludar a María Ángel. Hola María Ángel, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes? Yo estoy muy bien, muy feliz de tenerte acá hoy en la clase de Antioquia es mágica para aprender muchísimo de ti y para que estemos conectados con los niños y niñas melos que nos están viendo. Cuéntame tú, ¿cuántos años tienes? Tengo 9. 9 años y estás en cuarto grado. Señora.
María Ángel, y cuéntame a ti qué te gusta hacer, qué haces tú en el cole, en la casa. En mi caso me gusta patinar y me gusta salir. En el colegio me gusta compartir en el descanso con mis amiguitas. Me gusta mucho en mi colegio la zona verde. Ay, súper bien, María Ángel. ¿Y con lo del patinaje, perteneces a algún grupo que hacen competencias o lo haces tú solita porque te gusta? Antes sí, pero ya lo estoy practicando más sola. Ay, pero súper bien, O a seguro. veces con amiguitas. Seguro que eres una tesa en el patinaje, me alegra muchísimo. Y también me gusta mucho que te gusten las zonas verdes, que has visto también de pronto en nuestro departamento. ¿Has viajado a otros lugares del departamento? ¿Qué municipios conoces? Santa Fe, Segovia. Súper bien. ¿Y qué te gustó, por ejemplo, de Santa Fe? De Santa Fe me gustó mucho el río. ¿Y sabes cuál es ese río? Creo que el río Caribe o el río Cauca. El Cauca, es el río Cauca del que estábamos hablando también hoy en nuestra clase de Antioquia es mágica, es muy grande, ¿cierto? Es súper grande. ¿Y qué te gustó de ese río? ¿Qué pudiste observar ahí? O sea, habían como construcciones, había muchas montañas llenas como de tierra, de piedras y todo eso. Ay, súper bien. ¿Y a ti sí te parece que Antioquia tiene muchos tesoros mágicos? ¿Cierto que sí? Como ese Sí. río. ¿Y qué otro conoces? Pues otro lugar, ¿no? Segovia. ¿Y qué había en Segovia? Yo no conozco Segovia, ¿qué hay por allá? Segovia hay mucho calor. Ese es el problema más grande de Segovia, que hay mucho calor y por allá no muchas veces llueve, pero porque todos los días hace calor. Por allá la iglesia es lo más lindo de por allá, el parque. Súper bien, todos esos lugares mágicos que tiene nuestro departamento, pero que haga calor no es tanto un problema, sino que eso muestra que nuestro departamento es diverso y que podemos encontrar diferentes climas, así como podemos estar en un frío. ¿Has estado en un lugar que haga así mucho, mucho frío? No. No, no tanto. Podemos estar en lugares que hace mucho frío, que están a grandes alturas, pero también podemos encontrar lugares que hace calor, como en Segovia, que a ti te dio muchísimo calor. Y eso es lo bueno del departamento, que podemos encontrar todo ese tipo de cosas. ¿No te parece muy interesante? Sí, señora. Y cuéntame, ¿te viste la clase de hoy de Antioquia es mágica? Sí, señora. Sí, ¿y qué te llamó la atención? Cuando estaban como diciéndolo de como las cosechas, como lo que cosechan. Lo que cosechan de la agricultura. Sí, señora. Claro que sí, es que resulta que en todas las subregiones de nuestro departamento cultivan diferentes cosas y eso depende también de esa ubicación que tiene, de esa altura. Entonces, por ejemplo, en el Urabá, ¿recuerdas qué se cultiva en el Urabá o no? No. No, en el Urabá se cultiva mucho plátano y mucho banano. Entonces, esto hace que se pueda dar, por ejemplo, platos como los patacones o las cocadas, pero es completamente diferente a lo que se cultiva en el oriente, que se cultiva, por ejemplo, el maíz, la papa, el frijol. Entonces todo esto es súper interesante y con las subregiones que vimos hoy, que eran el Bajo Cauca, el Magdalena Medio y el Urabá, podemos ver también esa agricultura que se tiene. A ti, por ejemplo, ¿cuál es tu comida favorita? Mi comida favorita es los espaguetis. ¿Los espaguetis con qué? Con mayonesa. Súper bien. Entonces, mira, todo esto ofrece una oferta gastronómica súper grande y que en nuestro departamento encontramos también otro tipo de gastronomía, otro tipo de sabores que se dan aquí. ¿Y qué más te llamó la atención de lo que vimos hoy? ¿Sabes a mí qué me llama mucho la atención? Por ejemplo, en la parte del mar, saber que tenemos ecosistemas de coral o también que tenemos diversidad de peces, de fauna, de flora. Todos los animalitos que hacen parte del ecosistema juegan un papel súper importante y hacen que estos lugares sean mágicos y que sean tan ricos, que representen tanta riqueza para nosotros. ¿A ti qué más te llamó la atención?
También me llamó mucho la atención eso, los ríos, como los ríos y todo eso. Claro, súper importante. Los ríos son muy importantes en nuestro departamento y más que son esas fuentes de agua que nos dan también diferentes peces, pero también diferentes posibilidades de comunicación, de navegar. ¿Has navegado alguna vez por un río o has visto cómo lo hacen? ¿Has estado en una lancha o en un barquito en el río, en una balsita? No, nunca. ¿Y te gustaría estar? Sí, pues también me da un poquitico de miedo, pero ¿Te da miedo estar ahí en el río? No, pero también para conocer otros lugares y navegarlos y estar ahí. Bueno, y cuéntame qué más te llamó la atención o qué recuerdas. también, aparte de las culturas que cosechan y los ríos, lo que más me llamó la atención fue cuando tú dijiste lo de como un río que era un azul súper oscuro. Eso fue lo que también me llamó mucho la atención. Claro, y es que en las imágenes podemos ver que tienen diferentes colores. Incluso en el Urabá mostré uno que era rosado, otro que era de un azulito como con verdecito. Muy clarito. Muy clarito. Y otros que son de unas tonalidades más oscuras. Entonces mira, el mismo río o un río puede tener diferentes colores y diferentes procesos que se dan allí y hace que sean muchos más bellos e interesantes. Entonces, en estas clases de Antioquia es Mágica, yo los he invitado mucho a que con el uso del mapa podamos integrar todo lo que vamos viendo ahí, todo lo que vamos aprendiendo y que nos permita ver esas similitudes, pero también esas diferencias. Entonces, por ejemplo, tú nos mencionabas que te llamó la atención lo de los cultivos. Entonces, yo acá tengo nuestro mapa y también algunas imágenes que podemos ubicar allí. Entonces, por ejemplo, el cacao es un producto que se da en nuestra subregión del Magdalena Medio y de allí sacan diferentes productos para vender y que hacen que nuestra gastronomía sea tan rica. Entonces yo cojo nuestra imagen y la coloco aquí en nuestra subregión del Magdalena Medio. Y así lo podemos hacer nosotros también en casa para que podamos empezar a ver ese mapa que tenemos y cómo se va nutriendo de todos esos procesos que vamos viendo acá en las clases. ¿Cuál otra te gustaría que ubiquemos, María Ángel? Mira, por ejemplo, está el oro. Entonces yo les conté que la minería del oro se da principalmente en la subregión del Bajo Cauca. Entonces la podemos coger y ubicarla aquí. Y vamos viendo que es completamente diferente a la minería que se da en otros lugares del departamento. Y así lo podemos hacer. ¿Ya pensaste cuál quieres ubicar? Sí, ese que está, el que está por el de como los animales y las vacas. La ganadería. Bueno, yo te cuento ¿y en cuál subregión crees que se da? Porque resulta que esta fue muy mencionada en la clase de hoy, es porque se da en las tres que hablamos. Entonces se da en el Urabá, pero también se da en el Bajo Cauca y en el Magdalena Medio. Entonces acá encontramos un punto en común de las tres, algo que las integra, y es que en las tres se da la ganadería. Pero la minería del oro solo se da, por ejemplo, en el Bajo Cauca, de las que hablamos hoy. ¿Sí ves esas diferencias? Sí, señora. Claro que sí. Entonces, por eso yo hoy les hablé de estas tres subregiones, porque resulta que Antioquia tiene 9 subregiones. Vamos a hablar de a 3 en cada clase. Hoy les quise hablar del Urabá, del Bajo Cauca y del Magdalena Medio, precisamente por esas características en común que tienen, con los ríos, con el mar, con la relación que tienen con otros departamentos, por los cultivos que se dan allí, y hace que sean un poquito similares, y también por su ubicación, porque están ubicadas en esas periferias del departamento, en esos límites que tiene nuestro departamento con otros, no tanto al centro. Entonces, por eso hoy hablamos de esta.
Y bueno, María Ángel, me alegra mucho que me hayas acompañado hoy en la clase de Antioquia es Mágica. Mira todo lo que aprendimos de ti, de lo que conoces, de lo que has visto. Cuéntame si quieres dejar algún mensaje. Sí, que cuiden mucho el planeta, que no podemos dejar a las generaciones que vienen sin un mundo tan saludable, lleno de basuras, lleno de los ríos contaminados. Súper bien, María Ángel, y súper lindo todo eso que estás diciendo y ese mensaje que quieres enviar a todas las personas y en especial a los niños y niñas que nos están viendo, que desde una temprana edad se preocupen por lo que está pasando en nuestro planeta y también por conocer de nuestro departamento. Y cuéntame, ¿quieres dejar algún saludo para alguien? Sí, señora. Le quiero dejar un saludo a mis compañeros de la Sucre y a mi profe Lida. Ay, súper bien, un saludo para todos ellos y un abrazo enorme, que están siempre muy conectados con las clases de los profes Melos, y a la profe Lida, muchísimas gracias por todo el apoyo, por estar también conectada. Entonces, un saludo para ella y muchísimas gracias, María Ángel, por estar aquí. Chao, y espero que sigas conectada con las clases. Muchísimas gracias y un abrazo súper grande. Chao. Chao. Bueno, entonces damos finalizada la clase de Antioquia es Mágica del día de hoy con estas 3 subregiones tan maravillosas, tan mágicas, con todo lo que tienen, y sigan conectados.